buenas noches. Estamos con don Juan Manuel Carrasco, Seremi del Trabajo y Previsión Social. Estamos culminando el año y obviamente nos interesa conversar de balances, de situaciones que se pudieron enfrentar satisfactoriamente, otras a lo mejor no, en fin. A todos nos interesa también saber qué pasa con esta seremía porque guarda relación con el mundo laboral y la previsión, que también sigue siendo un tema importante por estos últimos 60, ya vamos camino a los 70 días. Es un gran tema hoy y no lo vamos a tratar específicamente con el Seremi, tal vez a fondo, pero sí esta seremía vela por este tema tan importante como es la previsión. Juan, bienvenido a Morrovisión, gracias por aceptar la invitación. Estos son días difíciles de tener a autoridades acá, porque todo el mundo anda, igual que los ciudadanos comunes y corrientes, sí, preocupados de las fiestas, ¿no? Son días convulsionados, pero, sí. pero nosotros bueno, estamos trabajando incesantemente. Claro. Me tocó en estos días también estar de CGGO subrogante también. Mira, claro. Bueno, pero bien, en realidad con hartas cosas, tal como lo hizo usted, una época, una etapa del año de conclusiones, de raya para la suma. Y bueno, para eso estamos, para sacar conclusiones de lo que fue el 2019, pero también para lo que viene, plantearnos lo que va a ser el 2020. Los desafíos que son también muy importantes. El balance sirve para hacer historia y tener una referencia que nos permita planificar el futuro, ¿no? Así es. Claro, como una base de estadísticas generalmente o de vivencias. En ese sentido, Juan, ¿cómo resumirías tu año 2019? Bueno, evidentemente que el año 2019 tiene dos etapas o dos grandes hitos, que es el antes y el después del 18 de octubre. Claro. Evidentemente que algo pasó en nuestro país, y particularmente en nuestra región, después del 18 de octubre. En el ámbito laboral veníamos teniendo un rendimiento bastante importante, positivo en torno al empleo. Estábamos con tasas de desempleo muy bajas con relación al resto del país, claro. Con un desempeño y particularmente en la formalización de los trabajadores en franco aumento. Veíamos que se estaban reactivando proyectos antiguos como lo era Pampa Camarones, pero también proyectos nuevos como Cementos Bio Bio, en el rubro del comercio y también del turismo. Se estaban intensificando muchos proyectos que nos permitían o nos siguen permitiendo poder tener una visión bastante positiva de lo que laboralmente estaba desarrollando la región de Arica Parinacota. Después del 18 de octubre, obviamente hay una perspectiva distinta. Estamos viviendo quizás una etapa en donde se están viviendo quizás un leve aumento en los empleos, en el desempleo. A raíz del informe de la Dirección del Trabajo, que tenía un corte hasta el 20 de diciembre, estamos viendo un aumento en el término de relación laboral por necesidad de la empresa en torno al 20%. Claro. Y eso obviamente nos preocupa, nos inquieta, y para ello estamos trabajando, para que obviamente lo que se está desencadenando después del 18 de octubre sea quizá un proceso que ojalá se pueda revertir a partir del 2020, todo, ¿no? quizás en el segundo semestre. En realidad, a partir de los primeros meses del año, yo creo que podríamos volver a retomar esta senda que venía teniendo la región de Arica. Hay proyectos que se siguen consolidando. Hace un par de días salió en las noticias un proyecto de una empresa boliviana que se está, trabaja el acero, que se está asentando acá en la región, y que también da cuenta de que sin duda la región de Arica es atractiva para el inversionista. Y por cierto, lo importante es canalizar esas inversiones en mano de obra local, que se han contratado personas de la región de Arica Parinacota, y en eso como ministerio estamos muy preocupados, y particularmente en cómo nos adelantamos a esas situaciones, cómo nos podemos preparar finalmente al local para poder finalmente absorber esta mano de obra que se hace necesaria atendida las inversiones que llegan a la región. Bueno, evidentemente que todos estamos afectados de una u otra forma, de diferentes niveles, en fin, pero lo cierto es que esto no es algo que no
alteró la vida nacional, sí la alteró, ¿no? Y se prolonga probablemente por un tiempo más, no sabemos cuánto, esperemos que sea lo menos posible, porque el daño que está ocasionando al país en el área de productivo, pues de empleo, como tú lo estás mencionando, es evidente que está generando dificultades importantes, y particularmente las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas están pero sumamente afectadas. El comercio de familia, ¿no? Que sale a la feria a vender algo, el almacén, todo aquello está alterado. Sí, y particularmente en la región, que el 85% del empleo que existe en la región es precisamente de las MIPYME. Entonces, claro, en ese sentido hay inquietud, pero creo yo que, tal como lo dije recién, tenemos que ser positivos también en que esto se va a retomar, que va a volver la senda que venía trayendo Arica en ese sentido. También, y sabemos que las MIPYME necesitan un apoyo, que muchas veces estas bajas en las ventas, estas bajas en su producción, evidentemente que a veces se vuelve necesario, entre comillas, poder bajar los costos. Esperemos que esos costos no sean de la mano o por el lado de los trabajadores. Queremos apoyar en ese sentido el trabajo, y ahí hay un incentivo que está generando el gobierno, que los primeros meses esperemos que ya tome cuerpo, que es el fortalecimiento del seguro de cesantía, no solamente una vez desvinculados los trabajadores, bajando los requisitos y aumentando el nivel de cobertura del seguro de cesantía, sino también dándole la posibilidad a aquellas MIPYMES que vean reducido sus ventas en poder, ante la necesidad quizás de bajar su dotación, no lo hagan, sino que reduzcan la jornada y le permitan copagar finalmente las remuneraciones, una parte el empleador y otra parte el seguro de cesantía, que va a venir a cubrir, o que vendría a cubrir una parte del sueldo del trabajador, a objeto de que no se desvincule. Claro. Es un apoyo no menor, dadas las circunstancias que vive el país, sí, particularmente nuestra región. Sí, es una réplica a una figura internacional que en ocasiones y en situaciones de crisis ha venido en apoyo, seguro de cesantía, que tiene una cantidad de recursos importantes y que se le puede echar mano para efectos de poder hacer un colchón que le permita a los empleadores poder sostener la mano de obra, que es lo que pretendemos. Claro. Bueno, el Senado está en sus últimos trámites también un tratamiento especial en la parte impositiva, ¿no? Impuestos internos, ¿no? Los impuestos, los IVA. Hay una idea de prorratear octubre, noviembre, diciembre en 12 cuotas a partir de febrero o algo así, pero ya está prácticamente finiquitado eso. El ministro de Hacienda hoy estaba anunciando que eso va a cambiar. La idea es apoyarlos, la idea es que en esta época, nuestro proceso difícil, que quizás no se hizo tan evidente acá en la región, pero sí en otros lugares del país, en donde hay negocios, lugares donde todavía no se puede ni siquiera abrir. Aquí la región, en ese sentido, quizás esto es un poquito más invisible, con la baja en las ventas quizás, que redunda finalmente, obviamente, en una situación de crisis, pero esperemos que se retome. Aquí el hito grande, el gran efecto de la crisis en términos de actos vandálicos fue la situación del Líder. Claro. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué pasa con los ex trabajadores del Líder? ¿Se ha ido resolviendo de alguna manera la situación de ellos? Son 360 trabajadores. Claro. De esos 360 trabajadores, bueno, primero nosotros, y desde el primer día, tomamos contacto con los trabajadores a través de sus sindicatos. Ese supermercado tenía dos sindicatos, uno que era Interempresa y otro directamente el local de Arica. Ahí están los dos Carlos, que son nuestra contraparte, Carlos Sobarzo, Carlos Castillo, que son sus dirigentes, y a través de ellos hemos canalizado bastantes apoyos en favor de ellos. Primero en la etapa que significaba, la decisión que tomaron los trabajadores de finalmente poder ser absorbidos por el local del mall, que prácticamente en un 50% fueron absorbidos, fueron redestinados a ese local, y la otra mitad fueron aquellos que fueron desvinculados, lamentablemente desvinculados, y esa preocupación primero se enfocó en ver que sus finiquitos sean adecuados y en cuanto a los montos, se ajustaran a la normativa, y en eso
la voluntad de la empresa también, que en general ellos pagaban sus finiquitos en la notaría, y esta vez accedieron de manera súper pacífica de poder pagar los finiquitos a través de los funcionarios de la Inspección del Trabajo. Tuvimos en 2 jornadas muy extensas en un hotel de la región, donde los finiquitos fueron pagados y cotejados finalmente por los funcionarios de la Dirección del Trabajo. A los trabajadores también en esa etapa los orientamos en poder revisar su finiquito previo a ese proceso, cosa que ya fueran con el insumo para poder verificar y comparar los valores. Hubo diferencias, pero afortunadamente eso fue zanjado de manera muy expedita. Por otro lado también, y ante la posibilidad de ofrecerles quizás capacitaciones a los trabajadores del líder, en este momento y a partir del 6 de enero van a comenzar unos cursos a través del CENSE que le podemos ofrecer a un grupo de trabajadores. Quisiéramos ya tener una mayor capacidad, pero en una primera etapa estamos capacitando a 40 trabajadores del líder, que a través de los sindicatos ellos van a ingresar a cursos de capacitación que los pueden quizás reorientar en otras facetas quizás del trabajo, en torno al emprendimiento, pero también a trabajos formales. Así que continuamos trabajando con ellos porque es un grupo importante de trabajadores, son cerca de 150 trabajadores, y para ello tenemos un trabajo que no solamente se agota por estos cursos, por el pago de los finiquitos, sino que en el transcurso del año los vamos a tratar de apoyar a objeto de que esta lamentable situación no sea tan traumática y que finalmente ojalá pudiesen emprender o pudiesen entrar al mundo laboral formal para que, bueno, sea un mal recuerdo la situación vivida en la líder. Juan, solo por saber si tienes noticia de eso, la empresa ¿tiene intenciones de volver a construir el supermercado allí? ¿Sabes tú algo de eso? ¿Hay alguna información? Se han tejido varias especulaciones en torno a eso. Nosotros no tenemos una información oficial. Ese local iba a ser remodelado a partir de los primeros días de enero. Yo creo que ese es un indicio de lo que quizás puede ser significar cuál es la decisión. Al revés de lo que se especuló de que ese local o ese terreno estaba vendido, eso fue desmentido por la empresa, y al contrario, los mismos trabajadores sabían que iba a comenzar un proceso de remodelación ese local. Entonces, por otro lado también el metro cuadrado por habitante que existe en la región de Arica y Parinacota, que es un parámetro que se mide en la región antes de la quema del supermercado, era una de las más bajas de Chile. Entonces también en términos de comercio, de necesidad de supermercado, Arica necesita. Entonces yo creo que existen varios indicios de que ese local se va a retomar. Ojalá que sí, por el bien de la ciudad y particularmente de los trabajadores, que también tienen comprometido quizás volver en el caso de que se reactive ese local. Sí, y además, sin hacerle propaganda a la empresa, competía, digamos, con bastante frecuencia con los precios de otros supermercados, por tanto, había más acceso de personas a ese comercio debido a esas bondades que de repente florecían y todo el mundo salía con televisores, en fin, con diferentes cosas, porque los precios iban casi al mínimo. Y las personas, en la funcionalidad, las personas manifestaban que ese local era muy funcional, el lugar donde estaba ubicado le significaba quizás no someterse quizás a las congestiones que hay en otros lugares, en otros sitios de la ciudad. Pero bueno, ojalá que... Lo importante es que ojalá tengas razón en que esos indicios apuntan hacia retomar pues la empresa, los servicios que ofrecía allí. Y con respecto a estos días, bueno, feriados, siempre se habla de los feriados irrenunciables. ¿Se cumplen realmente? ¿Hay gente que porfía y son multados? ¿En qué porcentaje de gente no está de acuerdo en cumplir con la ley? Existe en general un cumplimiento bastante amplio respecto de este feriado. Está como, entre comillas, en la conciencia colectiva de que los locales comerciales acercados a la Navidad, el Año Nuevo, el 1 de mayo, se cierran a una determinada hora. La gente en general, más allá de los apuros de estos días, tratan de programarse para comprar a una hora que sea adecuada, tomando en consideración este feriado irrenunciable que efectivamente comienza a la vista, o mayormente a la vista, el 1 de enero. Pero
a las 20 horas del 31 ya los locales comerciales deben cerrar, porque a las 21 horas, según la normativa, ya todos los trabajadores deben estar afuera de los locales comerciales. Existe un cumplimiento bastante amplio, sin perjuicio de lo cual estamos también alertas de cualquier denuncia que se pueda generar en torno al feriado renunciable por parte de los trabajadores, por parte en general de la ciudadanía. Hay un portal que es de la Dirección del Trabajo, que está abierto precisamente para captar y canalizar las infracciones o eventualmente las denuncias que pudiesen generarse a propósito de esta normativa. No sé de qué manera podríamos meternos en este tema de la consulta ciudadana sobre discriminación, pero a nivel regional, en tu área, el mundo laboral con el cual tú tienes contacto, guardas relación, ¿cómo ve este tema, esta consulta ciudadana sobre discriminación? Porque la discriminación, tenemos leyes ya suficientes para eso, pero hay todavía temas pendientes. Sí, sin duda. Bueno, hay una normativa que es la 20.609 que regula, es más conocida como la ley Zamudio, la ley antidiscriminación, que se promulgó en el gobierno del presidente Piñera, en el primer periodo del gobierno del presidente Piñera, en el 2012, y en el 2013 se hizo una consulta respecto del grado de conocimiento que existían, quizás las brechas que esta normativa tenía aún, y el día de hoy se está haciendo una segunda consulta ciudadana a objeto de que las personas, la ciudadanía en general, pueda aportar a mejorar esta norma, pero que también se informe, porque muchas veces hay desconocimiento de esta situación o de lo que eventualmente pudiesen significar actos de discriminación arbitraria. Hay muchas conductas que además son validadas socialmente incluso, que significan discriminación, y quizás en el correr del tiempo, desde el 2012 a la fecha, han ido progresando, han ido también identificándose. Por lo mismo, es muy importante la norma, pero también cómo se mejora. Y para ello, y que mejora en estos tiempos, hay que entender que la ciudadanía puede aportar, que puede ir incorporando mejoras. Para eso se está haciendo una consulta que está en un portal www. ¿Cómo participaría yo o cualquier persona que esté interesada en este tema? Bueno, a través de los servicios públicos que lideran esto, que es la Secretaría General de Gobierno, las gobernaciones provinciales, pero hay un portal www, para no equivocarme, yoterespeto.cl. En ese portal uno puede acceder a esta consulta ciudadana y puede responder a la misma a objeto de poder hacer su aporte. Entendemos que es muy relevante poder ir y cómo finalmente es la sensación. Si es que en el ámbito del trabajo hay muchas situaciones de discriminación que se dan en torno. Las mujeres se sienten muchas veces discriminados en su trabajo. Le pagan menos que al hombre por el mismo trabajo. Existen estudios que efectivamente hay una diferencia, una brecha en las remuneraciones entre hombres y mujeres. Dentro de los trabajos, las mujeres en general, también hay estudios que lo respaldan, que no llegan a cargos de jefatura. Muchas veces, y una cuestión que ocurre, las mujeres al momento de ser contratadas, se les consulta si están o no embarazadas, se les piden exámenes. Todo eso a veces ni siquiera no es de manera formal, pero en esa conversación, en esa entrevista, se deja entrever, y evidentemente son cuestiones que deben ir derechamente retiradas. Eliminándose, y para ello es muy importante la denuncia, muy importante también que las personas entiendan que hay una norma que las respeta y que las ampara ante situaciones como esta. La condición sexual es otra cuestión, que las personas en situación de discapacidad muchas veces se ven discriminadas para el ingreso a un trabajo, en el trato, muchas veces en los servicios públicos, quizás en una entidad privada. Entonces, hay queda mucho camino por hacer en torno a la discriminación, y eso, esta campaña lo que invita es a participar y a aportar, que es lo más importante. Bien. Juan Manuel, solo para finalizar esta conversación contigo, dime en pocas palabras cómo ves el futuro hablando del 2020.
Yo tengo muchas esperanzas que el año 2020 va a ser un momento de reencuentro. Necesitamos y que esta consulta, el yo te respeto, el que reconozcamos las diferencias que podemos tener, pero finalmente esas diferencias tienen que ser o generar un enriquecimiento en la discusión, un enriquecimiento en lo que se va a generar y que vamos a construir de aquí en más como país. Vamos a vivir un proceso en abril, el 26, ¿no? en donde se va a votar la posibilidad de generar una nueva constitución. En ese tránsito también hay la posibilidad de que las políticas públicas de aquí en más no sean, o la ciudadanía no sienta que se hacen a espaldas de ellos, sino que en realidad se hacen por ellos, pero también con una opinión, con una opinión de lo que finalmente son los destinatarios de estas políticas públicas. Entonces, creo yo que no tenemos más que mirar en positivo lo que va a pasar, que esta discusión y este proceso que vamos a vivir a nivel de constitución, este proceso que vamos a vivir también en torno a las políticas públicas y a las normas que tienen que ver con el ámbito social, van a ser en pro de la ciudadanía, en beneficio y con el objeto final de emparejar la cancha, que es algo que seguramente estamos todos de acuerdo con que estamos al debe, ¿no? Estamos al debe, sí. Bien. Bueno, es interesante ver que tienes una visión propositiva. Yo creo que eso es lo que hoy más necesitamos todos. Bien, nos veremos el próximo año, ¿no? Nos vemos el próximo año, sin duda se viene un año 2020 intenso y estamos acá a disposición para lo que necesiten. Y siempre estarás invitado porque los temas tuyos son de interés general para la población, para todos los que vivimos en la región. Sin duda. Bien, que estés muy bien, ¿no? Un gran abrazo. Bien, vamos a comerciales y luego más noticias en Notivisión.